Bueno, muy bien. Entonces decíamos que este es el espacio del cártel de Red Clínica sobre la formación del analista, ¿no? Y Sí. van a trabajar el tema de supervisión. Y las personas que presentan son Marta Garber, Mirta Pacín, Silvia Pitkin y Graciela Traí. Y lo que vamos a ir pidiendo, que las personas que quieran intervenir, por favor coloquen en el chat el nombre, y entonces a continuación, cuando las expositoras ya concluyen, les damos a cada uno la palabra. Bueno, muy bien, acá estamos, adelante. ¿Quién comienza? ¿Comenzás vos, Marta? Marta, vamos por orden. Perfecto, Marta. Bienvenida, Marta. Buenísimo. Bueno, buenos días. Hola. Tempranito, sábado a la mañana. Sí. Gracias al cártel de carteles y grupos de investigación. Queremos también agradecer a Comisión Directiva el trabajo de todo el año. Y dentro del cártel, nosotras estuvimos llevando adelante un trabajo que hoy se muestra en los trabajos que vamos a presentar acerca de la formación del analista y específicamente el tema supervisión, ya que esto apareció como interrogante a partir de que la red clínica ofrece espacios de supervisión y aparecía poca demanda de supervisiones. Eso nos llevó a interrogarnos sobre estas cuestiones. El trabajo que voy a leer lo titulé Entre la urgencia social y la formación del analista. Comienzo con una cita de Lacan de Función y Campo de la Palabra. La obra del psicoanalista es tal vez la más alta porque opera en él como mediadora entre el hombre de la preocupación y el sujeto del saber absoluto. Por eso también exige una larga ascesis subjetiva y que nunca sea interrumpida, pues el final del análisis didáctico mismo no es separable de la entrada del sujeto en su práctica. Bueno, fue a partir de una importante crisis que se vivió en Argentina, que se creó en la Escuela Freudiana de Buenos Aires la red clínica. Esa crisis conmovió el tejido social, afectándonos a nivel económico y también a nivel subjetivo. La EFBA respondió creando un espacio para ofrecer tratamientos psicoanalíticos con miembros de la escuela a honorarios fijados institucionalmente. Y también espacios de supervisión clínica que funcionan dentro de la red con las mismas características. La red clínica es un trabajo de escuela. Empalma y articula extensión e intención. El analista se ubica en una posición ética que implica el lazo social y la subjetividad de su época, apostando al advenimiento del deseo del analizante a partir del deseo del analista. El analista, al ofrecer hablar, dice Lacan, hemos creado demanda, una demanda radical. A partir de los dispositivos que ofrece la red, este cártel se interrogó acerca de la supervisión. Tanto la clínica como la supervisión conciernen a la formación del analista, junto al propio análisis y al estudio de los conceptos, armando una trama de implicancia e interrogación que apunta al avance del psicoanálisis. ¿Cómo pensar la supervisión hoy? ¿Se trata de un proceso sostenido con continuidad o como consultas puntuales en relación a la aparición de obstáculos en los análisis en curso? ¿Qué diferencia hay entre el análisis de control, la supervisión
y la práctica del caso en las presentaciones clínicas. En el análisis de control, el analista lleva a su análisis los puntos ciegos, detenciones e impases en su clínica y los interroga subjetivamente. En la supervisión se plantean los interrogantes acerca de estas detenciones e impases, convocando a su lectura por parte de aquel que, en posición de tercera persona, pueda aportar otra mirada, otra lectura, sin remitirse a la subjetividad de quien ocupa el lugar de analista, o sí, eventualmente, contingentemente, pero el centro está en la lectura de lo que trae como material clínico acerca del analizante. En la supervisión, el analista habla en posición analizante en la extensión, y quien está como supervisor juega su función en abstinencia, abstención de goce en relación al saber y la escucha. Freud mantenía correspondencia con un analista italiano, Eduardo Weiss, que también viajaba a Viena a supervisar sus casos con el maestro. A veces viajaba con el paciente a supervisar y se reunían los tres, Weiss, su paciente y Freud. Freud solía intervenir haciendo sugerencias de manera cuidadosa y respetuosa, que Weiss a veces aceptaba, a veces no, sosteniendo su propio criterio en algunos casos. Esto apunta a la función de la exposición o relato del caso por parte del analista y la posibilidad de escucharse a sí mismo en lo oído y no escuchado, y en lo dicho sin saber qué se ha dicho, y a lo que puede aportar la interlocución. Una interlocución jugada desde el sostenimiento de la ignorancia en relación a un saber por advenir, de ir al encuentro de lo no sabido, renunciando al goce del poder que la transferencia le otorga. Se trata de descompletar el saber e interrogar los obstáculos. En la supervisión se trata de atravesar la experiencia del inconsciente haciendo lectura de las resistencias del analizante y del analista. Es desde este lugar que el psicoanálisis se efectúa como una praxis que aborda un real que se le escapa, que articula moebianamente intención y extensión, que nuestra clínica nos lleva a cuestionar los conceptos y que el modo de plantearlos guía nuestra clínica. Es función de escuela, entonces, trabajar acerca de cómo se supervisa hoy y promover los espacios de supervisión como parte fundamental de la formación del analista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Buenísimo. Bueno, ahora, digamos, continúa Mirta Pacín, ¿sí? Siguen, siguen tenés que desmutear, Mirta. ¿Mm? Ahí estoy. Sí. Ahí está, se te escucha muy bien, Mirta. Bueno, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias al Cártel de Carteles por el espacio y al Cártel de Dirección, a los dos por haber propiciado este lugar. Bueno, sabemos que la formación del analista es a confirmar y que solo hay formaciones del inconsciente. En lugar de formación, Lacan dice en los 4 conceptos parición, de parir. Parición que requiere la adquisición de un saber, después de un largo recorrido del propio análisis que nos permite ubicar una falta en lo simbólico. Será un camino que nos sacará del confort imaginario del saber que creemos completado
y que al interrogarlo nos permitirá liberarnos de gozar de nuestros prejuicios. Saber en lo real, saber hacer del analista, apostando una y otra vez a ese imposible que por vía del discurso se articula. No hay relación sexual, fundamento del psicoanálisis. Desde este lugar empecé a preguntarme por las supervisiones como una de las patas del trípode freudiano para la adquisición de ese saber. Los pedidos de supervisión en la red clínica eran pocos, y los que había eran por única vez sin continuidad. Esto me hizo llevar la inquietud al cártel y poner a trabajar la cuestión. Freud dirá que ningún analista llega más allá de donde le permiten sus complejos y resistencias, y que estos quedan en evidencia en el intercambio con otros analistas. Leímos varios textos en el cártel referidos al tema. Uno a mí me sorprendió, ya que pone a la supervisión como la conjunción de los tres imposibles. Gobernar, ya que el analista que supervisa, al formar parte de una institución psicoanalítica, ejerce algo del gobierno de esta. Y educar, al estar implicado en tareas educativas o de enseñanza, además de las analíticas habituales. Es un texto de Greenberg de 1975 y tiene por título La supervisión psicoanalítica y las profesiones imposibles. Nos preguntamos en el cártel por qué de la supervisión se habla y se escribe poco actualmente. Las tres patas necesarias son retomadas por Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67 como elementos que permitirán transitar en el autorizarse a sí mismos de una función. El espacio de análisis, de control, toca lugares que a veces el análisis personal no ha tocado. En realidad, acá, de acuerdo a lo que nos marcó Marta, estaríamos hablando del espacio de supervisión, toca lugares que a veces el análisis personal no ha tocado. El supervisor intenta rescatar al analizante de cierta alienación a lo sabido, devolverle la hiancia. Diana Voronowski, en un texto que ella nos da a leer, dice: el análisis de control no supervisa nada. Se trata de una tarea donde dos se referirán a un tercero gracias al despliegue de una transferencia de trabajo. Apostamos a seguir trabajando el tema. Esto que presenta cada una de nosotras es un estado de avance de este cártel. Considero que el cártel hace una obra nodal para cada quien. Lo pienso como una forma interesante que abona la adquisición del saber al que nos referimos para la aparición de un analista. Cada integrante se nutre del don de la letra de sus maestros. Es una invitación a ir más allá del padre para entrar en una transferencia de trabajo. Si el analista es al menos tres, quien dirige la cura, reflexiona sobre ella y escribe sobre su práctica pasándola a otros, es el cártel donde cada integrante anudará con los otros y esto posibilita que un trabajo se lleve a cabo y se dé cuenta de él a través de un escrito. Bueno, está acá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Gracias. Ahora entonces vamos a pasar a escuchar a Silvia Pitkin. Adelante, Silvia. Te tenés que desmutear. Sí. Desmuteate. Sí. Sí, ahí bueno, está, perfecto. Ahí te escuchamos. Buenos días a todos. Primero quería hacer un agradecimiento.
primero al cartel nuestro, a las compañeras del cartel por este buen encuentro que hemos tenido en nuestro trabajo conjunto. También a Andrea Diegues, que la verdad que tuvimos un contacto permanente con ella por motivos del cartel. Y también a la comisión directiva, que confió en nosotros, que nos hemos reunido en algunas oportunidades y siempre hemos tenido resultados valiosos. El texto tiene el título ¿Por qué es necesario el análisis de control? El cartel realizó entrevistas a los miembros que solicitaban el ingreso a la red clínica de nuestra escuela. E incluimos la pregunta si estaban en análisis y se realizaban el control de su clínica. La respuesta fue que lo realizaban en forma ocasional, aislada, por fuera de toda continuidad de un dispositivo de formación de analistas. En las reuniones de los integrantes del cártel se recortó una pregunta que dio inicio a nuestra gestión. ¿Cuál es el obstáculo que coloca en la actualidad a la práctica de control como prescindible, siendo necesaria para la formación y autorización del analista? En el escrito Dirección de la Cura se desprende de la doctrina y la enseñanza del maestro francés una cuestión paradojal por sus efectos. Por un lado, Lacan fomentaba los controles, aunque dejados a la iniciativa personal, y no eran objeto de regulación con vistas a una formación. Por otro lado, leemos la insistencia de que no hay otra resistencia que la del analista mismo. Porque no hay análisis sin resistencia. Porque es el analista el que no es el analista, sino que es el discurso el que resiste, ya que la resistencia es inherente al lenguaje mismo y el analista el análisis se hace con esa resistencia, siendo lo que permite que haya análisis. Lacan, en la proposición del 9 de octubre, nos enseña que al final del análisis es cuando el analista pasa de la posición de analizante a la de analista. Pero no es lo habitual. Uno empieza su práctica antes de haber terminado su análisis. Y por orden práctico, invitar al analista que lleve a control sus obstáculos es una buena sugerencia. ¿Por qué es una buena sugerencia? Porque se juega para el analista la dificultad que es para cualquiera el encuentro con el inconsciente. El inconsciente lo único que quiere es retornar, pero hay resistencias que se oponen a ese retorno. ¿Y cuáles son esas resistencias? La primera y esencial es la que diferencia el psicoanálisis con cualquier otro tipo de terapia. El primer obstáculo a levantar es la tentación del sentido, ayudando a que tenga confianza en la letra que porta aún sin saberlo y advertir que ella es más valiosa que la coagulación del sentido. De eso se trata, de leer allí, leer a la letra. Otro motivo es que a medida que Lacan avanza con su teoría y propone el síntoma, el cuarto anillo como parte de la estructura, es una manera de decir que algo falla y solo se resuelve en lo real. Y para un analista, ese real podría ser su propia práctica. Ahí encontraríamos la oportunidad de enlazar el goce parasitario para la creación.
Para el analista que concurre a control, lo que aprende es porque se instaló la transferencia. Aprende que existe en su decir un saber que excede al saber supuesto y que está en lo que se dice. La verdad está en lo que se dice. No se trata de descartar lo que siente, lo que se sabe o lo que se le ocurre, sino fundamentalmente de leer a la letra en lo que se dice. En ese sentido, el análisis de control es análisis porque hay transferencia. El analista de control se ofrece a una entrega, a sufrir una pérdida, a un trabajo con su propio instrumento. Y ese es el pago. Es ahí lo caído del caso que se lleva a control. Ahí se lleva la angustia de soportar lo real de la práctica y lo que hace hablar. Y algo novedoso da lugar a un acontecimiento. Es la oportunidad del acontecimiento. Entonces, ¿cómo noticiarse del acto sin el control? El análisis de control apunta fundamentalmente a la recuperación de la invención. Momentos cruciales del trabajo, donde lo novedoso y el trabajo con lo real surge. Sabemos que sin análisis no hay analista. Sin analista de control no hay dónde producir lectura de los efectos de su lugar. Si el analista es al menos dos, aquel que produce el acto y aquel que hace lectura y da cuenta de él, es el lugar fundamental en donde poder interrogar el acto analítico. Es en el análisis de control, con todo lo iluminado que este espacio puede llegar a ser. Toca lugares que inclusive el análisis no ha llegado y logrado eficacias que quedaron pendientes y que no pudieron realizarse en otro tiempo. ¿Cómo generar otras modalidades de intervención que propicien y abran nuevos enigmas que permitan recuperar un alcance, que alcance algún pedazo de real? Lejos de las rígidas reglamentaciones burocráticas de la IPA de reproducir analistas al modelo propuesto, estandarizado, clonando analistas a un aprendizaje pasivo, no hay invención posible. El análisis de control está en el lugar de Maitre, empobrece el psicoanálisis en desmedro de una creación, desconoce el deseo e impide el giro discursivo. Dejar de lado la práctica del control sería un error, ya que es uno de los pivotes que Lacan introdujo. Por lo tanto, que no sea obligatorio no quiere decir que no sea necesario. Surge en el análisis de control la función deseo del analista, que hace de la demanda por transferencia deje desplegar el discurso que vehiculiza es el deseo, donde cada analista encuentra la singularidad de su estilo. La institución está para dar testimonio de lo real de la clínica. Sostener el 3+1, el análisis personal, el análisis de control, la lectura de texto y una escuela donde el analista se autoriza a sí mismo con los otros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia.
Ahora entonces vamos a escuchar a Graciela Traid. Bueno, Hola, hola, adelante, ¿me Graciela. Se te escucha ¿Me bien. escuchan? Perfecto. Bueno, ok. Sí, sí. Bueno, les cuento que tuve un episodio este año con una persona que pidió una supervisión latinoamericana que vive en Francia, y cuando empiezo a investigar un poco sobre su formación, y bueno, me cuenta que hizo 3 años una escuela psicoanalítica y que ya tiene pacientes. Le pregunto por su análisis y me entero que jamás se analizó. Bueno, yo le dije que para mí era indispensable el análisis, que ella si quería supervisar conmigo tenía que empezar un análisis. Bueno, y así fue. Entonces, les leo lo que escribí. El título del trabajo es Experiencia y Resistencia. La praxis psicoanalítica se sostiene en el desarrollo de la transferencia. En un primer momento podemos ubicar un sujeto supuesto al saber que es del orden de lo necesario. De entrada, no sin angustia, se comienza a desplegar un sentido donde el significante aún no se puede identificar porque está como compactado con los otros significantes del discurso. La primera dificultad y la mayor resistencia se produce cuando hay identificación con el analista, momento por el que se pasa en la cura. Pero el analista está advertido por su propio análisis que lo único posible en nuestra práctica es la imposibilidad de conocer plenamente el inconsciente. El inconsciente es un inasimilable real que determina la repetición. Freud nos transmitió los pilares de la formación del psicoanalista. El análisis del analista, a mi ver, el pilar fundamental, la formación teórica y el análisis de control o supervisión. ¿Por qué es fundamental el análisis del analista? Porque debe pasar por la experiencia del inconsciente. No hay análisis sin analista. La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente. Dice Lacan en el seminario 11, el inconsciente es pulsación, se abre y es el momento en que el discurso se despliega, y el cierre es cuando aparece el objeto A. Muy bien graficado topológicamente en la botella de Klein. Haber hecho un recorrido por el propio inconsciente, por los propios fantasmas, nos prepara para esta función tan incómoda, tan imposible, a la que nos lleva el discurso del analizante, de hacer semblant de objeto A, puro vacío, y que del lado del analizante quede la posibilidad de que se produzca un sujeto. En la proposición del 9 de octubre, Lacan dice que el analista no es una formulación del ser. Al contrario, su función se basa en el des-ser. No es un grado ni un título, sino una nominación generada por su propio análisis, que hace que el analista se autorice a sí mismo. Dice sobre Lacan, sobre la experiencia del pase, dice, y en particular apreciar en ese momento que yo llamo el pase, donde alguien asume el riesgo loco de convertirse en aquello que el objeto A es. Nunca hablé de formación analítica, hablé de formaciones del inconsciente. No hay formación analítica. Del análisis se desprende una experiencia. Entonces, la formación teórica es necesaria, pero no suficiente. La transmisión está ligada a una experiencia y a una lógica articulada con la castración. Ayer le escuché decir a Irene de Mateo una frase que me gustó mucho: afrontar la castración sin sentir que es un riesgo de muerte. En el comienzo del análisis se da una suposición de saber que instala la transferencia y que posibilita que se desarrolle el discurso en el camino de la repetición. El sujeto viaja por un camino estrecho, campo imaginario de la transferencia, cuando llega a un real que acarrea efectos simbólicos. Amor al inicio, apertura.
Luego, presencia del objeto A, cierre. La transferencia se transforma así en motor y obstáculo. En un segundo tiempo, la reproducción edípica en la transferencia da lugar a una dimensión diferente, donde es bastante común encontrar la presencia del analista en una identificación espontánea con alguno de los partener de filiación, en una precursón que conmueve la neurosis infantil. Entonces, si el análisis no funciona en lo que respecta a la dirección de la cura, es responsabilidad del analista y tiene que ver con la resistencia del analista. Lacan dice en el seminario Linsú, en la clase del 11 de enero del 77, uno elucubra sobre las pretendidas resistencias del paciente, mientras que la resistencia toma su punto de partida en el analista mismo. Los puntos de resistencia del analista se producen en sus lapsus. La emergencia del inconsciente del analista no demuestra más que un escotoma, un punto ciego, que todos tenemos porque somos seres hablantes. El punto máximo de resistencia aparece en los sueños del analizante con el analista. La figura del analista tapona un vacío. Queda impedida la escucha de un nuevo significante que relance la cura. Si algo de lo no dicho está en juego, el sueño es una representación y algo del analista está incluido sin poder ser destrabado. Un analista kleiniano, por ejemplo, diría, sueña conmigo porque está negando el análisis y quiere irse de vacaciones conmigo, en lugar de tomarse el tiempo para encontrar ese punto donde lo no dicho aparezca. El obstáculo esencial en la dirección de la cura es la resistencia del analista. El cuerpo del analista está involucrado de tal manera que sin saberlo soporta el objeto A. El analista puede producir un lapsus que lo descubra resistente, portando el A que circula en la vía transferencial, que se desliza en la transferencia en busca de una nueva metáfora, de un nuevo significante. El lapsus del analista tiene su equivalente a los sueños llamados de resistencia. Sueños transferenciales. El analista hace intervenir a su analista en los sueños, taponando con su presencia la aparición de un vacío. El analista es al menos dos. No solamente porque está en la clínica en acto y porque después piensa su clínica, sino porque está entreverezado con su paciente. Entre ellos dos se produce algo donde el cuerpo se conmueve con lo que oye de sentido, pero ese sentido, lejos de ser interpretado, deberá ser perforado, descartado, para quedar a expensas de lo que su resistencia ubique como alguno de los puntos ciegos que, aunque están analizados, pueden seguir operando. Bueno, hasta acá. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos un comentario de Alejandra Rodrigo que lo leo mientras van, digamos, colocando sus nombres para preguntas o comentarios, ¿verdad? Bueno, acá Alejandra dice, muy buenos textos, interesantes para poder trabajarlos. Van al meollo de nuestra práctica. Les agradezco que tomen la palabra desde el cártel, me tengo que retirar. Bueno, anda tranquila, Alejandra, ya colocaste tu comentario. Gracias, la verdad que ¿no? les agradezco que hayan articulado el trabajo de cártel de dirección con la cuestión del análisis del analista. Me parece excelente, excelente. Sí, bueno, sí, sí. Las abrazo, Bueno. gracias. Bueno, Gracias. muy bien, Alejandra. Acá entonces tenemos la posibilidad de seguir dialogando, conversando, ¿no? Con los interrogantes que han traído tan interesantes, ¿no? Me parece que han podido colocar, digamos, este obstáculo, ¿no? Que encuentran en su trabajo en el cártel,
y hacen esta diferencia, ¿no? Que a mí me parece que es muy necesaria entre lo que es supervisión y análisis de control, ¿verdad? No obstante, me pareció ver una diferencia entre lo que planteaba Marta al respecto y lo que planteaba Silvia, ¿no? No sé si ambas ubican que el análisis de control está dentro del análisis del analista, o Silvia, vos hablabas, digamos, lo colocabas como una terceridad, eso a mí no me bueno, pero acá tenemos acá tenemos una pregunta de Clara Krulak, ¿eh? Clara, no, que querés hacer una pregunta, perfecto, adelante. Hola, bueno, buen día a todos. Muy importante el trabajo que nos traen, verdaderamente, porque ponen en escenas cuestiones que en general se evitan de conversar, de charlar, ¿no? Y que pongan así con tanta sencillez el problema de las resistencias, ¿sí? Yo decía, bueno, a ver, ¿qué resiste? ¿Cómo resiste? Y evoqué la frase de Freud cuando define así en una línea muy limpia, que dice que la resistencia es la única manifestación que podemos tener, digamos, en el transcurrir de un análisis, la presencia, digamos, de la represión. Y esto, que es una línea tan elemental, ¿no?, nos lleva a preguntarnos qué entendemos, o qué idea, con qué idea manejamos esto de la represión secundaria, la represión primordial, que sería el motor de las resistencias. Esa es una, que me parece que entre líneas ustedes están hablando de eso, ¿sí? Y cómo eso aparece en el despliegue de la transferencia, que la resistencia no es, entre comillas, del paciente, como si todavía pudiéramos pensar que hay paciente y analista, y esto también ustedes lo están poniendo en cuestión, y a mí eso me interesa mucho, porque si Lacan trabajó tanto para desprender el concepto de inconsciente de la función presencia del analista, y dice que no lo logró, y que se ordena en un solo discurso el inconsciente en la trama de la dirección de la cura, ustedes vienen a traernos como a sacudirnos, y es sábado a la mañana, chicas, a sacudirnos con esto que además lo ofrecemos como un dispositivo de escuela. Claro. ¿No? Entonces, me parece que tiene un compromiso muy alto el trabajo que ustedes hacen, y además revisar, digamos, de lo que se ofrece en la red clínica, el punto de la supervisión de los analistas que se ofrecen a la práctica. Yo se los agradezco, y bueno, esto es solo para lanzar el intercambio, ¿no? ¿Cómo piensan la cuestión de la resistencia? ¿Mm? A mí, Nos vamos anotando. Aurora, ¿nos anotamos para tomar la palabra? Bueno, perfecto, sí, yo sí, no anótense, quería porque decir. ya veo que se están superponiendo ahí, anótense, por favor. Sí, ¿dónde Sí, anotamos? sí. ¿En el Bueno, chat? en el chat se van anotando, ¿no? Que traes clara esta cuestión para pensar las resistencias, ¿verdad? Bueno, Marta. A ver, lo que planteaba Silvia es una arista. Una de las aristas es interrogar a los miembros de la escuela en su práctica clínica acerca del espacio de la supervisión para ellos, pero no es solo eso, porque implica también las demandas de supervisión de los analistas que piden espacios de supervisión dentro de la red clínica, es decir, que estamos jugando a dos puntas. Respecto de lo que plantea Clara
de la resistencia del analista y resistencia del analizante, que Silvia también habló de resistencia del discurso. Hay una resistencia estructural del discurso. Pero más allá de eso, por algo Lacan habla de la resistencia del analista, no solamente la resistencia del discurso. Es decir, ubicar en qué punto esta posición abstinente del analista también tropieza con los obstáculos donde se articula el análisis del analista. Y también yo hablé y me hago cargo de resistencias del analizante y del analista. Es decir, en tanto se produce un solo discurso, lo que se dice y lo que se escucha está implicado en el decir de el analizante, básicamente, ¿no? Es para preguntarnos esta cuestión de la represión, cómo juega en la resistencia, o lo no analizado o lo no analizable. Nosotras venimos pensando esto, y con esto termino y la dejo a Graciela, la cuestión de cómo se articulan los tres registros, el análisis y el discurso que se despliega en análisis, que siempre hablamos de abordar un real, ¿sí? Y tratar de articularlo con lo simbólico y lo imaginario, que le hacen borde a lo real. Entonces, digamos, esta cuestión del discurso que se despliega en el análisis y la resistencia aparece como interrogante. Me gustaría también aclarar esta cuestión de la diferencia entre supervisión y análisis de control. Lo que trabajamos en el cártel, puede haber diferencias en el planteo de cada una, pero estaba planteado la supervisión como una terceridad, en tanto el análisis de control tenía que ver con el análisis del analista. Dejo acá para que mis compañeras sigan aportando. Gracias. Bueno, gracias, Marta. Acá Graciela, ¿eh? Y después Bueno, tenemos también Silvia Pitkin, que quiere intervenir. Okay. Sí. Clara, yo te agradezco tu pregunta, me parece interesante lo que traes. Además, viste, vos fuiste mi maestra, por eso hablé de la botella de Klein. Yo pienso que si lo pensamos desde Freud, viste, yo pensaría más un discurso en donde se da el automatón, ¿no? En cambio, cuando aparece la tique, que es lo que, ¿no? Decía Lacan, que aparece ahí de golpe, ahí ya nosotros me parece que tendríamos que estar pensando en el objeto A. Ya me parece que Lacan le dio una vuelta a este tema con el objeto A, que bueno, es lo que aparece en la botella de Klein, ¿no? Que es donde se traba y al mismo tiempo posibilita, porque es un real en juego y es lo que después de eso algo se va a poder simbolizar, algo. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si te contesto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora Silvia, ¿eh? Bueno, Silvia. Un poco como sacado, digamos, de este conversatorio también. De alguna manera lo que a mí me interesó fue el trabajo que hicimos en nuestro cártel, y que de alguna manera estas entrevistas con jóvenes analistas que hemos tenido en las entrevistas, cómo iba circulando esas entrevistas y qué lugar ponían a la supervisión dentro de lo que es. Sí, adelante. Adelante. A mí me interesaba ver cómo estos jóvenes analistas, cómo ubicaban el tema de la formación, y esa fue un poco lo que traté, digamos, de pensarlo,
y de conversarlo con todo el cártel, de tomar el tema de la supervisión en la formación del analista, y encontrábamos que la supervisión era muy ocasional, muy errática, era casi como si fuera como un discurso médico que iban cuando surgía alguna situación, pero no estaba, digamos, incluido dentro de lo que sería la formación del analista. Entonces yo creo que esa fue una línea, digamos, que me guió como a ver si eso lo podíamos ponerlo a trabajarnos en la institución en general y en nuestro cártel en particular, porque bueno, viene también una formación de jóvenes a nuestra escuela, y que teníamos como pensar un poco en tratar ese vértice que es la formación del analista en la supervisión, ¿no? Que eso también jerarquizaba la institución y le podía poner un plus. Yo converso con muchos colegas de la escuela que traen a sus hijos a la escuela, ¿no? Para que continúen su formación. Y bueno, era como un punto a trabajar a la escuela en ese tema de continuar esta formación. Y bueno, eso fue como lo central. Y sí, el discurso es de ambos, de analista analizante, y las resistencias al discurso pues, es de los dos, para ambos lados. Y bueno, la importancia de la supervisión también, ¿no? Para, por un lado, detectar puntos ciegos del propio analista y ver los obstáculos que se le podían presentar a el trabajo de lectura del material, bueno, que todo analista presenta con su caso. Eso me parecía fundamental también, ¿no? La lectura del caso clínico, porque ambos leen el mismo texto, que es el texto del inconsciente. Así que, bueno, dejo lugar a otros. Claro, a mí me parece que es muy interesante esto que ha surgido, ¿no? A partir de lo que vienen trayendo respecto de las resistencias, donde se habla de la resistencia estructural, ¿verdad? Del discurso, y también de la resistencia del analista, y ustedes ubican que o sea, que se trabajó acá, digamos, Clara traía, digamos, la cuestión de la traza de la represión, ¿no? Que se habían metido con esta cuestión estructural de tanta importancia, y si ustedes cuando traen esta dificultad, digamos, para poder que en la formación del analista se coloque como trípode este aspecto, ¿no? Si consideran que esto se puede ligar con esto que veníamos conversando respecto de la represión, ¿no? Como obstáculo, ¿verdad? Y como que puede ser también, digamos, como palanca, ¿no? Como oportunidad. Esto que venían, digamos, o sea, me parece que seguir hablando sobre el tema de resistencias y ahondar en estos aspectos yo creo que es fundamental, porque ustedes traen la manifestación de algo que observan, que obviamente tiene que ver con condiciones estructurales de nuestro trabajo, ¿no? Hablaban también de la importancia de la abstinencia del analista, ¿no? Marta, creo que vos traías, ¿no? Cómo operar allí para el trabajo con las resistencias. A ver si hay... Acá Irene, digamos. Yo quería decir algo, pero no me pude anotar. También. Sí, perfecto. Sí, Yo no me pude anotar. Sí, perfecto. Y está también Irene para comentar algo, sí. ¿Me dejás decir a mí? Perfecto, sí. A mí lo que dice Clara me hace pensar en la resistencia articulada con el fundamento del psicoanálisis, ¿no? No hay relación sexual. Digamos, es como que ahí yo veo el meollo de la cosa, digamos, ¿no? Entre este saber
hacer del analista que se gesta de un lugar de donde, bueno, se va gestando, pero después queda armado, pero ese es el lugar para mí de la máxima resistencia, digamos, de alguna manera como un torbellino donde va a parar un poco todo, ¿no? O sea, donde tenemos que hacer con eso, desde el inicio de un análisis, porque el no a relación sexual, el analista lo sostiene desde el inicio de un análisis, ¿no? Y eso resiste todo el tiempo, porque hay una cuestión de la transferencia misma como resistencia y del analista mismo que está en función analista, pero es una función que sostenemos, pero de la cual no hay tampoco, digamos, por eso mismo la formación del analista es a confirmar todo el tiempo, ¿no? No es un analista formado de una vez y para siempre, sino que es a confirmar en cada caso, con otros, en lo que escribe, en las curas que sostiene, en lo que reflexiona sobre eso, ¿no? Yo pondría el centro en eso, ¿no? En ese, buenísimo, Mirta, ese porque vos vas trayendo, claro, ¿no? Si hay articulación entre la resistencia del discurso y esto sobre no hay relación sexual. Acá hay un comentario que Irene quiere intervenir, y también después me parece que Clara, ¿no? Estaba Graciela que quería hablar y prefiero que hable la gente del cártel. No, no. Claro, sí, Graciela, ¿sí? No, ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Habla vos. Bueno, Sí. Bueno, Irene, y después Clarita, y ya vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Lo que quería decir es que es cierto que estamos ocupados y preocupados por las generaciones jóvenes, pero que esta resistencia no cambia con los años de trayectoria, permanece, y esa resistencia nos habita. Es la resistencia del discurso, pero también, como bien discriminaron, es la resistencia del analista, que me parece que en esos momentos quizá está en posición de analizante, ¿no? En tanto remite a su propio análisis. Y me parece que a la incomodidad de dar cuenta, ¿no? La incomodidad de dar cuenta. Lo decía ayer en relación a la participación en los carteles, ¿no? Que también resiste, y lo digo ahora en relación al trabajo como analistas en una red clínica, en una institución. Dar cuenta, eso produce incomodidad porque, bueno, esa frase que le gustó a Graciela tiene que ver con que exponemos permanentemente la castración, y es un trabajo de análisis no sentir que se está exponiendo la vida o que hay riesgo de muerte, sino que en realidad lo que ahí se expone es el punto donde uno llegó en el análisis, y eso no está ni mal ni bien, hay que seguirlo trabajando. Claro, bueno, gracias, Irene, perfecto. Acá, digamos, Clara, vos querías hacer un comentario y ya vamos a tener que ir dando cierre. Sí, pero Graciela había pedido la palabra, el comentario, puedo prescindir eso. Graciela había pedido la palabra antes. Bueno, Graciela. Dale, me interesa que hables vos, dale. Yo te doy la palabra a vos. Gracias. Bueno, es solamente algo que me llamó la atención y que me parece que puede ser muy interesante para continuar el trabajo clínico sobre este punto de la resistencia, y es cuando traen un sueño, y no sé quién lo aportó, pero me parece que puede ser un lugar como luminoso para seguir investigando esto, para seguir desplegándolo, es cuando aparecen en los sueños de los analizantes la figura del analista. Claro. Entonces, ¿por qué creo que es un lugar propicio? Primero, porque si nosotros pensamos que lo que está figurado en el sueño, ¿sí?, es el analista. O, digamos, pensamos tal vez que en el límite de la figurabilidad, el paso de sentido que aparece en esa figuración no apunta a la figura del analista. Y esto, digo, yo pregunto si por ahí no nos podemos meter clínicamente a preguntarnos qué decir le adosamos, ¿sí?,
al límite de la figurabilidad cuando aparece la figura del analista. Es una invitación a seguir trabajando el tema de la resistencia clínicamente, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Gracias, Clara. Sí, realmente, bueno, ahí, digamos, colocó un bocadito sumamente interesante que nos causa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, hermosa mesa, hermosos trabajos y muy, muy necesarios para nuestra praxis, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahora ya cerramos y damos continuidad, digamos, al otro trabajo, ¿eh? Adiós. Chao. Gracias.